Este es el origen de las especies, y hoy, en el vacío entre la vida y la muerte, nos encontramos con Kara no Kyoukai, el jardín de los pecadores. Antes de Tsukihime, antes de Fate Stay Night y antes de Girls Work. Ay. No, en serio, Taimon, ¿para cuándo va a estar Girls Work? Antes de todo eso, Hinoko Nasu y Takashi Takeuchi, el dúo dinámico detrás de Taimon, lanzaron su primera gran obra en línea, Kara no Kyoukai, una serie de novelas ligeras que se convertirían en el fundamento de todo el universo y la terminología de sus posteriores creaciones. A pesar de su origen gratuito, las novelas fueron posteriormente lanzadas de manera comercial tras el éxito de su sucesor espiritual, Tsukihime, y para el 2007 ya había vendido más de 500.000 copias. Así, en el 2008, Ufotable se toma la tarea de traernos esta historia, por medio de 7 películas. Los miles de fanáticos que la compañía ganó se encontrarían por primera vez con el punto inicial. Toda historia inicia con un nombre, algo que lo define, y en este caso es Kara no Kyoukai, que significa en grandes rasgos el límite del vacío. Y es precisamente eso lo que nos dan, un vacío, una ausencia, un hueco, una innegable sensación de que nos falta algo. Kara no Kyoukai inicia en medias res, en medio de la acción, y sus primeros capítulos no tienen un orden cronológico. Así que en lugar de presentarnos directamente la premisa, se nos revela lentamente. Cada historia narra un caso relacionado a lo sobrenatural, desde magia, poderes especiales o genuinas apariciones. Y los protagonistas son especialistas en estos casos, su as bajo la manga siendo Ryougi Chiki, una estoica mujer que tiene una habilidad especial conocida como los ojos místicos de la percepción de la muerte, que le permiten ver el final de las cosas y en resumidas cuentas acabar con prácticamente cualquier cosa. El subtítulo es El jardín de los pecadores porque esta es una obra oscura. No habla de la muerte, sino del asesinato, del acto en sí y sus ramificaciones. Es una historia sobre la muerte, matar y por qué no hacerlo. Nuestra protagonista de turno es Ryougi Chiki, la portadora de los ojos que pueden matar todo, quien a primera vista parece ser una persona en extremo apática e impaciente. Extrañamente devoto a ella está Kokuto Mikiya, quien es la persona más cercana a Chiki a pesar de que parecen completos opuestos. Ella representando lo inusual, las excepciones, y él siendo el estándar viviente de la normalidad, lo corriente. El elenco regular se completa con Touko, una maga que contrata a Chiki y Mikiya para completar sus trabajos, y Asaka, la hermana de Mikiya y autodenominada rival de Chiki. Los personajes también reflejan el tema del vacío. Nuestros primeros encuentros son bruscos y poco conclusivos. Poco conocemos de ellos, e incluso pueden parecer bastante regulares. Pero cada película revela sus capas. Los huecos se llenan, la imagen queda clara, y de repente los conocemos profundamente, entendemos su complejidad. Chiki es en particular uno de los personajes más difíciles de comprender en el universo de Taimon, sino en la ficción en general. Tiene infinidad de capas y colores, y cuando todas las piezas por fin quedan expuestas en el tablero quedarás sorprendido en todo nivel. Y tendrás un dolor de cabeza monumental. En serio, compra las pastillas con tiempo. Mikiya, si bien no es tan ridículamente complejo, resulta ser una gran manera de retar el clásico arquetipo del héroe buena gente de anime. En un mundo dominado por lo bizarro, ¿acaso no es más raro ser alguien normal? Cada película cuenta su caso y por ende viene con su protagonista, y todos son bastante interesantes. A pesar de la naturaleza sobrenatural de la obra, sus motivaciones y razones tienden a ser de carácter mundano, incluso básico. Es algo que mantiene al elenco con los pies en la tierra, y se asegura que lo fantástico no predomine sobre lo real, manteniendo la delgada línea de la fantasía urbana. A diferencia de medios interactivos como son los videojuegos, las películas ponen al espectador en un rol pasivo. Contigo o sin ti la historia progresa. Los buenos misterios evitan esto, asegurándose de soltar lo suficiente para mantener al televidente interesado, pero no tanto como para que averigüe el giro desde la primera escena. Así la especulación se convierte en el elemento activo entre obra y espectador, y Kara no Kyoukai le da un magistral uso a esto. Es una obra compleja a muchos niveles, que espera la atención del televidente. Esto no significa que sea insoportable ni rígida. Hay momentos para el humor, la ternura y para el descanso. Tampoco es injusta. Algunos misterios simplemente le guardan información vital al espectador, haciendo imposible que adivine el resultado. Kara no Kyoukai da información, y en buenas cantidades y repetidas ocasiones. Llama la atención a lo que es importante. No espera que cojas todos los detalles en un segundo. Sabe cómo manejar el balance, cómo darte suficientes piezas para que tú llenes el vacío. En últimas, el asunto es que esta no es una película de palomitas, sino una de las de prestar atención. Kara no Kyoukai es una gran obra. Ufotable hizo una espectacular adaptación, y por si no es lo suficientemente obvio me agrada bastante. Puede que la reseña sonara ambigua o vaga en algunas áreas, pero es a mi opinión lo que mejor representa la naturaleza de la obra.
Si eres de los que disfrutan de un misterio complejo o particularmente prefieres las películas de anime sobre los seriados, aquí encontrarás una sólida recomendación, si no es que ya habías oído hablar de ella. Para los que simplemente buscan acción y entretenimiento, una narrativa sencilla, eso está bien, pero Kara no Kyoukai probablemente no será lo tuyo. Y para los que ya hayan experimentado otras obras de Type Moon y se estén cuestionando sobre esta, la pregunta es más sencilla. ¿Disfrutaste de la acción principalmente, o de la terminología y el diálogo del universo? Porque es aquí, para bien o para mal, donde todos los conceptos tienen rienda suelta. En cualquier caso, sea cual sea tu respuesta, a todos los de Type Moon nos gusta Carnival Phantasm.